el 555. Entonces cada vez que nosotros damos un clic sobre el componente, lo ubica en la parte superior y tenemos la posibilidad entonces de desplazarlo sobre el área de trabajo. Para implementar el oscilador serán requeridas entonces tener algunos elementos aparte del circuito integrado, algunos elementos pasivos. En este caso vamos a requerir resistores. Vamos a buscar los resistores. Bueno, noten que aquí se encuentran disponibles los componentes. Bueno, aquí está el resistor. Cuando el componente nosotros pasamos el cursor sobre él, aparecen tres opciones que nos van a permitir rotar, hacer una presentación del componente a través de un espejo horizontal o vertical, ¿no? Pues realmente en un resistor pues no miraríamos esas diferencias, pero hay algunos componentes que sí se puede pues, mirar el efecto de esas diferentes presentaciones. Por el momento yo lo voy a rotar, aquí lo tenemos rotado. El componente yo le puedo con doble clic editar su valor. Por ejemplo, este resistor le vamos a colocar un valor de 1 kilo ohmio. Muy bien, entonces noten como aquí ya ha quedado indicado su valor. Funciona con copiar y pegar. Yo por ejemplo necesito para este diseño disponer de dos resistores dispuestos en serie del mismo valor. Entonces, miren, aquí está. Incluso para la ubicación simplemente lo acerco y la herramienta se encarga de hacer el conexionado. Voy a necesitar adicionalmente a estos dos elementos pasivos, a estos dos resistores, un condensador, un capacitor. Aquí está el capacitor. Muy bien, igual necesito rotarlo. Ahí está rotado. Hago la conexión correspondiente. Bueno, esta es una pequeña red, una red RC que nos va a ser útil para llevar a cabo una tarea que es la carga y descarga de este condensador. La carga pues y descarga será desarrollada a través de la energía que la provee la fuente de alimentación, ¿no? Una fuente de alimentación que para nuestro caso va a ser una fuente de 5 voltios de corriente directa. Podemos entonces buscar dentro de los recursos disponibles nuestra fuente de alimentación. Podemos hacer la búsqueda por esta parte. Sí, como pueden observar, pues uno puede aquí definir la magnitud de la tensión en corriente directa. Puede hacerlo también en corriente alterna, indicando la fase, indicando pues otro tipo de información que va a ser requerida. Para nuestro caso vamos a hacer este ejercicio. Hagámoslo con 12 voltios, ¿no? 12 voltios de corriente directa. Este es un integrado que puede soportar tensiones hasta los 18 voltios, ¿no? Claro está, dependiendo del modelo que se haya elegido. Pero hay algunos que pueden trabajar desde el orden de los 3 voltios hasta tensiones de 18. Entonces 12 voltios está dentro de los valores requeridos. Miren ustedes, por ejemplo, que dentro de la carpeta personal se ubican una serie de elementos que pues por ya experiencia de la herramienta ha identificado que pueden ser elementos favoritos, ¿no? Elementos favoritos en la edición de estos circuitos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar una tierra. Las tierras son esenciales para trabajar con estos circuitos. La tierra la vamos a necesitar en este caso para este circuito, el circuito que va a estar siendo continuamente cargado y descargado. Vamos a la conexión de una vez. Muy bien, la partida la tenemos entonces realizada. Muy fácil la edición. He olvidado aquí editar el valor del capacitor. Bueno, con doble clic también lo puedo hacer. Y vamos a utilizar para este caso una capacitancia de 100 nanofaradios. 100 nanofaradios serán el valor de capacitancia requerido para el circuito. Normalmente, ¿cómo funcionaría ese circuito? Si está ahí solo, en el momento pues que nosotros energizamos, fluirá una corriente, y esa corriente lo que va a hacer es almacenar carga en el condensador. El almacenamiento de esa carga que se va dando con el transcurrir del tiempo
va a desarrollar un voltaje en el condensador. Y ese voltaje pues irá incrementando conforme transcurre el tiempo, al punto que la tensión del condensador igualará al de la fuente. En ese momento, cuando las dos tensiones son iguales, cesa la corriente debido a que no tenemos diferencia de potencial y se dice que el condensador se encuentra totalmente cargado. Bueno, ese es el circuito que se va a utilizar para, con el 555, proceder con la generación de las señales, en este caso una onda cuadrada. Bien, voy a continuación entonces a hacer las conexiones correspondientes del circuito integrado. En este caso, por ejemplo, me requiere en el terminal número 1, voy a acercarme un poco más. Bien, aquí está el terminal número 1. Me requiere una conexión de tierra o GND. Entonces vamos a traer la tierra. Arriba la tenía. Aquí está la tierra. Y bueno, pues hagamos entonces la conexión. Debo dejar espacio acá para que no me vaya a interferir las conexiones de los demás componentes. Bueno, esta otra tierra ya no me sirve, pues con suprimir, botón de suprimir, puedo eliminar. Este circuito integrado tiene también un terminal de alimentación, terminal B sub CC. Entonces voy a hacer la conexión hacia la fuente de 12 voltios. Ya está conectada. Conectada la fuente de 12 voltios para nuestro circuito integrado. A continuación, bueno, tendríamos que revisar la hoja de datos para mirar cuáles son los requerimientos que tiene este circuito integrado. Yo lo conozco, pues es un dispositivo de propósito general, lo he utilizado en muchas aplicaciones y pues tengo claro cómo es que él funciona. Por ejemplo, ¿no? Que es a través de los terminales de trigger, de disparo, y threshold o umbral, que el circuito integrado tomará como referencia las tensiones en estos terminales para alternar su salida a un nivel alto o bajo. Por eso es necesario que este par de terminales, por ejemplo, los conectemos, estén conectados al condensador. ¿Sí? Estén conectados al condensador. Entonces esta es la conexión que a continuación voy a hacer. Bueno, ahí como pueden observar dibujó un círculo, quiere decir que hay un nodo y en ese nodo tenemos una conexión. El terminal de threshold o umbral, pues debemos también conectarlo a este mismo punto, lo voy a llevar hasta aquí. Listo, entonces tenemos ya la conexión de estas dos líneas de entrada para el integrado que le proporcionan un voltaje que va a ser considerado para la alternación de las señales a la salida del circuito integrado. Tenemos por acá otra línea que es esta, la línea de dis o descarga. Esta línea de descarga lo que hace es ubicar este punto a tierra cuando la circuitería interna del 555 determine. Esta conexión la vamos a hacer a este punto donde están conectadas estas dos resistencias, de manera que vamos a tener, cuando el circuito esté funcionando, sobre esta red, la red de resistores y capacitor, dos circuitos. Uno cuando este cable o esta conexión se encuentra al aire, y sería aquel caso en el que el camino de carga para el condensador estaría dada por R1 y R2. Tendríamos un camino de carga. Como la resistencia en este caso es la de los dos componentes, pues vamos a tener una obstrucción o una restricción para el paso de la corriente hacia el condensador dado por R1 y R2. Bien, en otro momento esta línea de descarga puede estar a masa. Entonces si este punto está a masa, vamos a encontrar que ya el condensador, al estar este punto a masa, no va a recibir energía de la fuente, sino que por el contrario, esa energía que tiene almacenada el condensador se descargará o se enviará a tierra a través de la resistencia R2.
Este es un tiempo entonces que va a ser útil para el 555 en esa tarea de la generación de las señales. Un camino de carga entonces a través de R1 y R2 y un camino de descarga a través de R2. Esa es la modificación que va a ejercer el 555 sobre esta red. Y a su vez esta red le va a alimentar de tensiones para él ir generando entonces a su salida la oscilación que es requerida para este caso.